En una ciudad se publican los periódicos A, B y C. Una encuesta reciente muestra que el 20% de los habitantes adultos de la ciudad lee A, 16% lee B, 14% lee C, 8% lee A y B, 5% lee A y C, 4% lee B y C y 2% lee A, B y C. Si se elige un adulto al azar, nos piden calcular la probabilidad primero de que no lea ninguno de los periódicos, segundo, que lea exactamente uno de los periódicos y tercero, que lea A y B sabiendo que lee al menos uno de los tres periódicos. Entonces, primero calculemos la probabilidad de que el adulto no lea ninguno de los periódicos. Para esto consideremos los siguientes eventos. D es el evento el adulto lee el periódico A, E es el evento el adulto lee el periódico B y F es el evento el adulto lee el periódico C. Luego, una vez definidos estos tres eventos, consideremos el complemento de cada uno de estos eventos, es decir, D complemento, E complemento y F complemento. Entonces, D complemento es el evento el adulto no lee el periódico A, E complemento es el evento el adulto no lee el periódico B y F complemento es el evento el adulto no lee el periódico C. También consideremos N el evento el adulto no lee ninguno de los periódicos. Entonces, lo que nosotros queremos calcular es la probabilidad de N, es decir, la probabilidad de que el adulto no lea ninguno de los periódicos. Pero ahora observemos que el evento el adulto no lee ninguno de los periódicos es equivalente al evento el adulto no lee el periódico A y el adulto no lee el periódico B y el adulto no lee el periódico C, y por lo tanto la probabilidad de N es igual a la probabilidad de D complemento intersección E complemento intersección F complemento. Pero ahora observemos que esto es igual a la probabilidad del complemento de D unión E unión F y que esto a su vez es igual a 1 menos la probabilidad de D unión E unión F. Pero por otro lado, nosotros sabemos que la probabilidad de D unión E unión F es igual a la probabilidad de D más la probabilidad de E más la probabilidad de F menos la probabilidad de D intersección E menos la probabilidad de D intersección F menos la probabilidad de E intersección F más la probabilidad de D intersección E intersección F. Y por lo tanto, esto es igual a 1 menos la probabilidad de D menos la probabilidad de E menos la probabilidad de F más la probabilidad de D intersección E más la probabilidad de D intersección F más la probabilidad de E intersección F menos la probabilidad de D intersección E intersección F. Sin embargo, nosotros sabemos que el 20% de los habitantes adultos de la ciudad lee el periódico A. Eso quiere decir que la probabilidad de que el adulto lea el periódico A, es decir, la probabilidad de D, es igual a 0.2. Luego, la probabilidad de que el adulto lea el periódico B es 0.16. Luego, la probabilidad de que el adulto lea el periódico C es 0.14. La probabilidad de que el adulto lea el periódico A y el periódico B es igual a 0.08. La probabilidad de que el adulto lea el periódico A y el periódico C es de 0.05. La probabilidad de que el adulto lea el periódico B y el periódico C es igual a 0.04 y la probabilidad de que el adulto lea el periódico A y el periódico B y el periódico C es igual a 0.02. Y por lo tanto, la probabilidad de que el adulto no lea ninguno de los periódicos es igual a 1 menos 0.2
menos 0.16 menos 0.14 más 0.08 más 0.05 más 0.04 menos 0.02, lo cual es igual a 0.65 y por lo tanto la probabilidad de que el adulto no lea ninguno de los periódicos es 0.65. Ahora, para el inciso B, consideremos M el evento, el adulto lee exactamente un periódico. Entonces, lo que nosotros queremos calcular es la probabilidad de M. Pero ahora note que si el adulto lee exactamente un periódico, eso significa que el adulto lee únicamente el periódico A o lee únicamente el periódico B o únicamente el periódico C. Y por lo tanto la probabilidad de M es igual a la probabilidad de que el adulto solo lea el periódico A más la probabilidad de que el adulto solo lea el periódico B más la probabilidad de que el adulto solo lea el periódico C. Entonces lo que vamos a hacer primero es calcular la probabilidad de que el adulto solo lea el periódico A. Pero ahora note que en términos de los eventos que definimos anteriormente, la probabilidad de que el adulto solo lea el periódico A es igual a la probabilidad de que el adulto lea el periódico A y que el adulto no lea el periódico B y también que el adulto no lea el periódico C. Ahora lo que podemos hacer es representar a los eventos D, E y F en un diagrama de Venn. Y ahora lo que podemos observar es que D es igual a esta parte remarcada con verde, que es D intersección E complemento intersección F complemento, unión esta otra parte remarcada de color anaranjado, que es D intersección E intersección F complemento, unión esta otra parte remarcada con color morado, que es D intersección E intersección F, unión esta otra parte remarcada con color café, que es D intersección F intersección E complemento. Luego, como estos cuatro eventos son ajenos 2 a 2, obtenemos que la probabilidad de D es igual a la probabilidad de D intersección E complemento intersección F complemento más la probabilidad de D intersección E intersección F complemento más la probabilidad de D intersección E intersección F más la probabilidad de D intersección F intersección E complemento. Pero anteriormente ya habíamos obtenido que la probabilidad de D es 0.2 y que la probabilidad de D intersección E intersección F es igual a 0.02. Y por lo tanto la probabilidad de D intersección E complemento intersección F complemento es igual a 0.2 menos 0.02 menos la probabilidad de D intersección E intersección F complemento menos la probabilidad de D intersección F intersección E complemento. Entonces ya de aquí se sigue que la probabilidad de que el adulto solo lea el periódico A es igual a 0.18 menos la probabilidad de D intersección E intersección F complemento menos la probabilidad de D intersección F intersección E complemento. Por otro lado, observe que D intersección E intersección F complemento unión D intersección E intersección F es igual a D intersección E. Y como estos dos eventos son ajenos, obtenemos que la probabilidad de D intersección E intersección F complemento más la probabilidad de D intersección E intersección F es igual a la probabilidad de D intersección E.
Y análogamente podemos obtener que la probabilidad de D intersección F intersección E complemento más la probabilidad de D intersección F intersección E es igual a la probabilidad de D intersección F. Luego, anteriormente ya habíamos obtenido que la probabilidad de D intersección E es igual a 0.08 y que la probabilidad de D intersección F es igual a 0.05. Entonces, de esta primera igualdad obtenemos que la probabilidad de D intersección E intersección F menos 0.08 es igual a menos la probabilidad de D intersección E intersección F complemento. Y de la segunda igualdad obtenemos que la probabilidad de D intersección F intersección E menos 0.05 es igual a menos la probabilidad de D intersección F intersección E complemento. Y por lo tanto, sustituyendo estos valores en la igualdad estrella, obtenemos que la probabilidad de que el adulto solo lea el periódico A es igual a 0.18 más la probabilidad de D intersección E intersección F menos 0.08 más la probabilidad de D intersección F intersección E menos 0.05. Pero la probabilidad de D intersección E intersección F es 0.02 y por lo tanto esto es igual a 0.18 más 0.02 menos 0.08 más 0.02 menos 0.05. Y entonces la probabilidad de que el adulto solo lea el periódico A es igual a 0.09. De la misma forma que obtuvimos la probabilidad de que el adulto solo lea el periódico A, podemos obtener la probabilidad de que el adulto solo lea el periódico B y la probabilidad de que el adulto solo lea el periódico C. Y además resulta que la probabilidad de que el adulto solo lea el periódico B es de 0.06 y la probabilidad de que el adulto solo lea el periódico C es de 0.07. Luego, como la probabilidad de M es la suma de estas tres probabilidades, obtenemos que esto es igual a 0.09 más 0.06 más 0.07. que es igual a 0.22 y por lo tanto la probabilidad de que el adulto lea exactamente un periódico es de 0.22. Para el inciso C queremos calcular la probabilidad de que lea A y B sabiendo que lee al menos un periódico. Para esto consideremos los eventos D, E y H. El evento D es el evento el adulto lee el periódico A, E es el evento el adulto lee el periódico B y H es el evento el adulto lee al menos un periódico. Entonces, en términos de estos eventos, lo que nosotros queremos calcular es la probabilidad de que lea A y B, es decir, de D intersección E, dado que lee al menos un periódico, es decir, dado H. Entonces, por la fórmula de probabilidad condicional, obtenemos que esto es igual a la probabilidad de D intersección E intersección H sobre la probabilidad de H. Sin embargo, ahora note que D intersección E está contenido en H, pues si el adulto lee el periódico A y el periódico B, entonces lee al menos un periódico. Entonces D intersección E intersección H es simplemente D intersección E. Y por lo tanto, esto es igual a la probabilidad de D intersección E sobre la probabilidad de H. Pero también sabemos que la probabilidad de H más la probabilidad de H complemento es igual a 1.
Y por lo tanto, esto es igual a la probabilidad de D intersección E sobre 1 menos la probabilidad de H complemento. Sin embargo, note que H complemento es el evento el adulto no lee ninguno de los periódicos y por lo tanto la probabilidad de H complemento es la probabilidad de que el adulto no lea ninguno de los periódicos, el cual lo obtuvimos en el inciso A y sabemos que es 0.65. Y además la probabilidad de D intersección E también ya lo habíamos obtenido y es 0.08. Y por lo tanto esto es igual a 0.08 sobre 1 menos 0.65, que es igual a 0.35, lo cual es igual a 8 sobre 35.